Monterrey. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, Iván. Muchas gracias por la invitación, Alejandro y Mitzi. Bueno, hacíamos un poco este contexto sobre las diferencias entre el pacto federal y el pacto fiscal. Me gustaría preguntarte, iniciando con esta cuestión que es, ¿ha sido injusta la fórmula para las entidades? ¿Sigue siendo hoy en día injusta? Mira, yo creo que el tema hay que analizarlo desde distintas perspectivas, y lo primero es conveniente hacer una aclaración entre la diferencia entre el pacto federal y el pacto fiscal, que por alguna razón en algún momento del debate se fue enredando entre cuál era la intención de los gobernadores. El pacto federal hace referencia a una forma de organización política y jurídica del país. Eso está plasmado en el 40 constitucional y eso no está sujeto a una decisión de carácter de consulta a la ciudadanía, o no, tampoco recae en el ámbito de competencia de los gobernadores. Eso está establecido en la Constitución. En todo caso, lo que se puede discutir es el pacto fiscal, que está regulado en la Ley de Coordinación Fiscal. Esta Ley de Coordinación Fiscal establece en términos generales como tres grandes cosas. Una primera cosa tiene que ver con qué impuestos legislará la Federación. Otro tiene que ver con las formas de recaudación y finalmente con la forma como se distribuirán los recursos recaudados. Ahora, de lo que señalan los gobernadores acerca de la justicia, o si es justa o no la fórmula, lo que es conveniente señalar es que esta ley no es reciente, no es de este año, no empezó con esta administración. Esta ley de coordinación fiscal se expidió en 1978 y ha tenido algunas modificaciones desde entonces. Entonces yo creo que aquí es importante también reconocer que probablemente la queja de los gobernadores tenga que ver más que estrictamente con la fórmula, pues tal vez tenga que ver como con la coyuntura, en donde tal vez ha habido una mayor presión presupuestal derivado del COVID o derivado, digamos, de la caída en la capacidad de recaudar algunos otros impuestos y de un aumento en la cantidad de prestación de servicios que han tenido que dar. Iván, justamente en este contexto que has dado de la pandemia, de este 2020 que ha sido complicadísimo en temas de salud, en temas de economía, en temas incluso que no ha dejado de ser de seguridad, pero sí es necesaria quizá una reforma a este pacto fiscal, justamente porque es un problema añejo, independientemente de la coyuntura que se da ahora. Sin duda, de hecho es un tema que no es algo que dependa nada más. Yo señalaba que el tema de la coyuntura es importante considerarlo, pero es algo que se ha venido conversando desde hace varios años. En el 2004 se realizó una convención nacional hacendaria en donde precisamente tenía como objetivo revisar la forma como estaba haciendo la distribución de los recursos y me parece que sería sano hacer esta revisión, porque además existe la vía para hacerlo, la vía institucional. A veces yo creo que producto como de este discurso, pues muchas veces en donde se plasma tensión entre los actores políticos, pareciera ser como si hay una cuestión entre blanco y negro, en donde, bueno, estás dentro del pacto o estás fuera del pacto, y más bien creo que quedan estas opciones intermedias en donde se tendría que revisar la forma como está haciendo la distribución de los recursos, pero yo creo que hay que profundizar un poco más, porque si nos concentramos exclusivamente en la forma como se hace la distribución del presupuesto, estamos atendiendo probablemente nada más los efectos del problema y no las causas del problema. Y yo creo que las causas del problema sí tienen que ver con algo más profundo que el propio pacto fiscal, y tiene que ver con la distribución, cómo está hecha la distribución de competencias entre la Federación, los estados y otro actor muy importante que no se debe sacar, también a los municipios. Iván, ahorita que haces este tema sobre la distribución de las competencias, me gustaría preguntarte, ¿qué implicaría el hecho de que salieran de este pacto fiscal, que se replanteara? Es decir, ¿cuánto tiempo podría tomar un proceso como estos y cómo se vería traducido quizá en repercusiones para la población? Claro, eso Alejandro, es un tema fundamental, porque en caso de que llegaran a tomar la decisión de no continuar adheridos al pacto fiscal,
pues tendría que venir toda una fase de transición a este nuevo esquema, en donde ahora los estados se tendrían que hacer responsables de la recaudación directamente de los impuestos, de algunos impuestos que actualmente recauda la federación, pero también la federación tendría que saber, digamos, tendría que negociar con los estados cómo es que va a compensar esa falta de recursos que le vienen de impuestos. Pensemos en un específico, como el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como decir, no me adhiero al pacto fiscal y a partir de este momento las entidades federativas que no se adhieren empiezan a cobrar el impuesto de la renta y la federación lo deja de cobrar. Bueno, hay que entender también cómo se vería afectada la población en prestación de servicios como salud, como educación, incluso como seguridad. O sea, ¿cuántos de los servicios que actualmente recibe los ciudadanos de las entidades federativas dependen directamente de un presupuesto federal que también se ve, se ve beneficiado con la recaudación de estos impuestos? Entonces, Iván, salirse de este pacto implicaría una ineficiencia en la entrega de servicios, en la entrega de atención a la ciudadanía. Mire, yo no podría yo decir que efectivamente habría un problema en la prestación de servicios o habría una deficiencia, sino que creo que hacia allá se tiene que dar el debate. Es decir, creo que seguimos volteando a ver a la federación como este gran prestador de servicios, y pues en buena medida de esta idea es de donde surge esta necesidad también de que sea la federación como el principal distribuidor de estos recursos que se recaudan también a través de las entidades federativas. Yo creo que el debate, si realmente es serio, si realmente es profundo, si realmente quiere atender a las causas del problema, antes de estar discutiendo el tema de la distribución de los presupuestos, tendría que concentrarse en cómo están distribuidas las facultades, estas grandes facultades, comentábamos un momento, las facultades que tienen que ver con quién es el responsable de la educación pública. ¿Debe ser la federación o los estados deben de jugar un rol mucho más decisivo en la prestación del servicio de educación pública? Los estados deberían de jugar un rol más decisivo en la prestación del servicio de la salud pública, de la seguridad, y en función de quién es el responsable de prestar esos servicios, ahora sí pensar cuáles son los recursos que tienen que recibirse para que se pueda cumplir con esta prestación. Y aquí permíteme apuntar una cosa muy breve. Esta decisión reviste un carácter técnico, pero también tiene un carácter, tiene una dimensión de carácter político en el mejor sentido del término. Hay una dimensión técnica que nos preguntaríamos, ¿y quién es el orden de gobierno? Es decir, la federación, el estado o el municipio, ¿quién es el orden de gobierno que tiene la mejor estructura para cumplir con estos servicios? Pero desde un punto de vista de la dimensión política también tenemos que preguntarnos cuál es el orden de gobierno que mejor puede palpar las necesidades de la ciudadanía con las características que puede tener cada entidad federativa y cada municipio, y además tiene que ver con un tema de rendición de cuentas, porque es un aspecto que creo que tampoco se ha revisado mucho. Si nos concentramos en el tema de recursos, el debate se queda entre las élites políticas, entre la disputa entre el gobernador y el presidente, entre la disputa entre el alcalde o la alcaldesa, el gobernador y el presidente, cuando en realidad lo que tendríamos que voltear a ver es cuál es el beneficio para el ciudadano en la medida en que hay una mejor distribución de estos recursos. Iván, ¿consideras que el presidente ha minimizado este reclamo por parte de los gobernadores? Y por otro lado, si los gobernadores han tenido intenciones de que este debate tenga, por supuesto, un bono electoral. Yo no sé si la palabra sea que el presidente ha minimizado el problema. Yo creo que a veces creo que lo que nos llama la atención es que existan este tipo de tensiones entre el presidente y los titulares del Ejecutivo, pero también lo podríamos ver como algo perfectamente sano en una democracia en donde tenemos estados autónomos que también están replanteando cómo, el alcance de su autonomía, ¿no? Yo creo que me parece que el presidente tal vez podría hacer un poco más por tratar de escuchar cuáles son estos reclamos, pero no me parece que lo que estemos viendo sea algo que sea la antesala como para una destrucción de la federación, y mucho menos. Tal vez lo que estamos viendo
es que algo, digamos, estos engranes del federalismo que tal vez habían estado anquilosados durante muchas décadas, sobre todo pensemos en la etapa, en las décadas del partido hegemónico, pues que en este momento están empezando a mover sus engranes. Sí. Iván, vamos a retomar esta comunicación con Mitzi en unos minutos, pero me gustaría preguntarte si en este sentido tú consideras que reavivar este debate sería más necesario hacerlo después del proceso electoral. Me parece que podríamos pensar como en distintas dimensiones para pensar la conveniencia antes o después del proceso electoral. A mí lo que me resultaría interesante es que si los gobernadores de la Alianza Federalista logran poner este tema sobre la mesa de debate en la agenda pública, yo creo que sería muy interesante también ver si hay una ratificación de parte del electorado de estas propuestas, o si más bien el electorado por lo que se pronuncia es por a través del voto. No me refiero a consultar esta decisión en una consulta nacional, sino me refiero a que tal vez el resultado electoral nos ayude a interpretar de qué lado está la ciudadanía, si están a favor de una revisión profunda, no me refiero al pacto fiscal, si una revisión profunda de cómo están distribuidas las competencias, o si por el otro lado tal vez la ciudadanía lo que tiene es una mayor confianza en que la federación continúe con estas competencias y con esta prestación de servicios como la tienen hasta ahora. Bien, Iván, déjame preguntarte, tuve un problema ahí con la comunicación, pero ahora también estos estados tendrían que revisar su recaudación de impuestos, porque si algo se queja es que no les alcanza, pero también vemos estados que, ya que mencionabas el asunto político, bueno, pues que dejaron de recaudar, por ejemplo, el impuesto de la tenencia de los automovilistas en un tema de ganar elecciones. Entonces, ¿ahí tendrían que hacer una revisión también? Claro, completamente, y es parte de lo que platicábamos hace un momento. No nos podemos concentrar nada más en la distribución del presupuesto. Si vamos a hablar de distribución del presupuesto, hay que hablar también de recaudación del presupuesto. Y si se va a hacer una revisión del pacto fiscal, pues también las entidades federativas tendrán que asumir el costo político de lo que implicaría establecer ellos mismos los impuestos. Y el ejemplo que pones de la tenencia me parece que es un muy buen ejemplo, porque al final del día la federación hace algunos años se desprendió de esa facultad, la deja en manos de los estados para que sean los estados quienes recauden y quienes se queden con ese recurso. Y lo que se hizo, pues ahora sí que con fines electorales, es que muchos estados optaron por no cobrarlo. Un impuesto, digamos, en términos generales, un impuesto que puede ser percibido como justo. ¿Perdón? Sí, adelante, continúa. Un impuesto como la tenencia, que puede ser percibido perfectamente como justo, que atendía la capacidad de los contribuyentes, y que muchos de los estados optaron por no cobrarlo. Entonces, completamente de acuerdo en lo que señala Mitzi. Si queremos ver la película completa, hay que voltear también a la obligación que tendrían los estados de establecer y recaudar estos impuestos. Bien, pues ahí está Iván de la Garza. Todavía hay mucho, creo, que analizar, y también los gobernadores dejar quizá de pelearse tanto y más entrar en razón de qué es lo que sí se puede y no puede, y además lo que puede llegar a ser consecuencia, ¿no? Les puede salir el tiro por la culata, o cómo se dice esta frase, ¿no? Muchísimas gracias, Iván de la Garza, profesor en Derecho Constitucional de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias, Alejandro. Gracias, Mitzi. Hasta luego. Bueno, ya sabe, va a poder encontrar esta entrevista en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como Mega Noticias TVC, también a través del portal meganoticias.mx. Vamos a la pausa, regresamos con más.